Y ella dijo, lo que le digo, Robert, es que... Y le pregunté, ¿cuánto tiempo tardó? Ella dijo, 7 minutos y medio. Yo le dije, ¿qué? Y ella dijo, lo que le digo, Robert, es que si él hubiera parado después de 7 minutos y medio, ella habría empezado a respirar de nuevo. Incluso hoy, miro un reloj y luego lo miro de nuevo y veo que han pasado 7 minutos y medio. Y es increíble las cosas que pueden pasar en 7 minutos y medio. La encontraron en un descampado, desnuda. La habían apuñalado. Había un viejo vagón de tranvía abandonado y su uniforme de enfermera estaba debajo de la tarima. Era evidente que habían asesinado a Tony dentro de aquel vagón. Tenía toda su vida por delante. La mañana que la asesinaron iba a ir con Katie, su hermana pequeña, a comprarle una bicicleta. No pudo hacerlo. Fue lo más horrible que he visto en mi vida. No podía creer que fuera Debbie. Después de 5 días, bajo el sol de Texas, nadie sigue siendo guapo. Dicen que Dios no te da más de lo que eres capaz de aguantar. Desearía que no confiara tanto en mí. ¿Cuánto puedes perder y seguir siendo quien eres? 3 vidas. Un crimen. Sin vuelta atrás. Marcados por el crimen. Desde diciembre del 84 hasta mayo del 86, una serie de asesinatos sin resolver habían atormentado a un pueblo de Texas. Así es como 3 de esas personas recuerdan los hechos. Nací y crecí aquí en Wichita Falls. He vivido aquí toda mi vida. Barry Macha, fiscal del distrito. Es una comunidad muy tranquila. Que si hemos tenido crímenes, sí. Y tuvimos una serie de crímenes atroces en los años 80. Fue una época particularmente violenta en la historia de nuestra comunidad. En el caso de Ellen Blau, encontraron su cuerpo en un estado avanzado de descomposición. Tony Gibbs tenía 23 años. Era de Clayton, Nuevo México, y vino a estudiar aquí, a la universidad, y se hizo enfermera. Terry Sims tenía 20 años. Perdió a su padre cuando tenía 13 meses y tuvo una vida difícil. El primer sospechoso en el caso... muy tranquila. Que si hemos tenido crímenes, sí. Y tuvimos una serie de crímenes atroces en los años 80. Fue una época
particularmente violenta en la historia de nuestra comunidad. En el caso de Ellen Blau encontraron su cuerpo en un estado avanzado de descomposición. Toni Gibbs tenía 23 años. Era de Clayton, Nuevo México, y vino a estudiar aquí, a la universidad, y se hizo enfermera. Terry Sims tenía 20 años. Perdió a su padre cuando tenía 13 meses y tuvo una vida difícil. El primer sospechoso en el caso Sims quedó excluido. El sospechoso del caso Gibbs quedó excluido. La policía pensaba que esos dos sospechosos eran los culpables, pero no fue así. A los padres, al hermano, a la hermana, a la tía, al tío, tenía que mirarlos a los ojos y decirles: no podemos hacer nada, no tenemos nada. Esos casos nunca se olvidan. Y mi responsabilidad como fiscal era asegurarme de que se hacía justicia, y sentí que era culpa mía. Wichita Falls, Texas, 6 de mayo de 1986. El teléfono sonó y era mi cuñada. Me dijo: Tina está gravemente herida. Colgó el teléfono y me dejó ahí. Robert Kimbrough, padre. Elaine, su madre, no iba a poder tener hijos. Yo tenía problemas y se suponía que no podíamos tenerlos. Pero luego llegó Tina. Siempre pensé que había tenido muchísima suerte teniendo a Tina. Llegué en coche y un hombre me dijo: ¿es usted Robert Kimbrough? Y le dije: sí. Era el detective y me dijo: ha habido un accidente. Me dijo: no sabemos qué ha pasado. En el apartamento de Tina había un balcón y parecía ser que de alguna manera se había caído del balcón y se había golpeado con la farola y después con el suelo y había fallecido. Dios mío. La policía del lugar pensaba que la muerte de Tina Kimbrough, de 21 años, había sido un accidente. ¿Cómo puedes entender que tu hija se ha ido? Que ya no vas a verla nunca más. Que ya no te mirará con aquellos grandes ojos marrones ni te dirá: papá, te quiero. ¿Cómo se hace eso? Y probablemente lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida fue decirle a Elaine que su niña había muerto. Un año antes había ocurrido otra tragedia en Fort Worth, Texas. Esto no es algo que realmente quiera hacer. Esto es algo que he pensado que tenía que hacer, que necesitaba hacer. Voy a contar esta historia una vez más y será la última. Quiero aclarar cosas que necesitan ser aclaradas. Ken Taylor, marido. Yo tenía 30 y pocos años. Debbie era 5 o 6 años más joven que yo. Me sentí atraído por ella inmediatamente. Era una chica preciosa y era una persona tan dulce que atraía a todo el mundo. Estuvimos juntos algún tiempo antes de casarnos. Al poco tiempo nació mi hija, Jennifer. Y éramos bastante felices. Ella y Jennifer estaban muy unidas. Eran prácticamente inseparables. Y se adoraban. Y yo las adoraba a las dos.
El 24 de marzo de 1985, Ken y Debbie se fueron a la cama después de haber organizado una barbacoa. Fue la última vez que Ken vio a su mujer. En mi casa el despertador suena temprano. Yo nunca llego tarde a trabajar. Me desperté y Debbie se había ido. Yo obviamente lo primero que pensé es que estaría en el baño. Fui a ver y no estaba allí. No olía a café. Fui a la habitación de Jennifer para ver si estaba allí, pero no estaba. ¿Debbie? Su bolso estaba en la mesa de la cocina. Lo único que faltaba era Debbie. ¡Debbie! Al principio no sabía qué pensar. Me sentía confuso. Pensé que igual se había ido al bar a tomar una copa o lo que fuera, después de que yo me durmiera. Es muy raro despertarse y que alguien que se supone que debería estar allí, de repente no esté. Creo que llamé a todos los números que tenía. Estoy buscando a Debbie. ¿No sabréis algo de ella? Llamamos a los hospitales. Nos habría llamado si la hubieran detenido. Vale, adiós. Y no sabía nada. Te empiezas a imaginar locuras y te empieza a entrar el pánico. Si te encuentras con ella, dile que me llame. A mí me pasó. Debbie llevaba 5 días desaparecida cuando llamaron a Ken para que se presentara en comisaría. Entonces fui allí y me invitaron a ir con ellos a la oficina del forense. Y me pusieron en la sala de observación. Entonces me dijeron, bien, mire por esta ventana. Y era un ventanal enorme con una cortina. Y de repente abrieron la cortina de un tirón. Lo que vi en esa ventana fue indescriptible. Después de 5 días, bajo el sol de Texas, nadie sigue siendo guapo. Es lo más horrible que he visto en mi vida. No podía creer que fuera Debbie. Y me preguntaron, ¿es su mujer? Y les dije, no. No. No he visto a esa persona en mi vida. No sé quién es. Y me dijeron, igual esto le ayuda. Y eran sus anillos de boda. Y un collar que le había regalado por Navidades unos meses antes. Y entonces supe que era Debbie. Y me quedé mirando a través de aquel cristal. Desde aquel momento, mi vida cambió. Se me quedó aquella imagen grabada en la mente para siempre. Podría cerrar los ojos y verla tan claramente como aquel día. No puedo evitarlo. Forma parte de mí. Y me dijeron, bueno, tiene que hablar con nosotros un poco más. La policía informó a Ken Taylor de que habían asesinado a su mujer. Me explicaron que habían encontrado bajo sus uñas un montón de piel del agresor, que se había defendido fieramente
y había arañado bastante a quien fuera. Señor Taylor, vamos a tener que pedirle que se quite la camisa. Claro, lo que necesiten. Querían eliminarme como sospechoso y me dijeron que querían ver si tenía arañazos y cosas así, lo cual evidentemente no me importó hacer. Me desvestí en aquel mismo momento. Y por supuesto, no tenía ni un rasguño, no tenía ni un corte de afeitado. Nada. Pero fueron implacables. Les daba igual que no tuviera ningún rasguño, ni que nunca hubiera tenido ningún antecedente de violencia. Señor Taylor, tenemos unas cuantas preguntas que nos gustaría hacerle. Adelante. Según iba avanzando el interrogatorio, más me daba cuenta de que venían a por mí. ¿Hay alguien que pueda confirmar su paradero esa noche? Tuve la sensación de que todos estaban convencidos de que tenían al culpable. Yo era todo lo que tenían. Yo era el hueso de aquel perro y no iban a soltarlo. Mientras Ken Taylor se convertía en el sospechoso de la muerte de su mujer, Robert Kimbrough luchaba por aceptar la pérdida de su hija. Creo que no me había dado cuenta de lo que significaba ser padre hasta que dejé de serlo. Pero no puedo ni imaginarme por lo que tuvo que haber pasado Elaine. Porque para un padre es duro, pero las madres son las madres para siempre. Seguro. Bueno. Tras la investigación posterior, la policía llegó a una nueva conclusión sobre la muerte de Tina. El detective me dijo que no había sido un accidente. Que las marcas de la cara eran de nudillos. Y que parecía que la habían asfixiado con una almohada. Yo le pregunté, ¿y cómo lo saben? El detective me dijo, porque hemos encontrado partículas de la almohada con la que la asfixió en el fondo de sus pulmones. Todavía no había asumido que no había sido un accidente. En mi cabeza, el único motivo por el que le querrías quitar la vida a otra persona era si estabas muy furioso con ella. Si te hubiera hecho algo tan horrible que quisieras quitarle la vida. Entonces, ¿en qué situación podría haberse puesto Tina para que alguien quisiera matarla? Pensaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los porqués es lo que me volvía loco. ¿Quién podría haberle hecho eso a Tina? Unos días después, un hombre llamó a la policía con una confesión estremecedora. ¿Hola? El departamento de policía me llamó y me dijo que sabían quién lo había hecho, que vivía en Galveston, Texas, y que había llamado a la comisaría y les había dicho quién era, que había matado a una chica en Wichita Falls. Lo arrestaron y en comisaría confesó. Feron Edward Wardrip no me sonaba de nada. En mi cabeza solo pensé que ahí se terminaba todo. Habíamos descubierto quién lo había hecho y ahora podíamos averiguar por qué. Así que ahí se terminaba todo. Aquel era el final. Aquel era el final, pero no fue así.
Wardrip se declaró culpable del asesinato de Tina Kimbrough y le condenaron a 35 años de prisión. ¿Con Wardrip en prisión? El fiscal del distrito volvió a centrarse en una serie de asesinatos que quedaban por resolver. El 21 de diciembre de 1984, 10 días antes de que asumiera el cargo de fiscal del distrito, asesinaron brutalmente a Terry Sims. La habían apuñalado en el pecho, pero también tenía los clásicos cortes de autodefensa en las manos. De hecho, el forense dijo que era posible que en algún momento ella hubiera agarrado el cuchillo. Es terrible pensar por lo que tuvo que pasar en los últimos momentos de su vida. Menos de un mes después, el 19 de enero de 1985, desapareció Toni Gibbs. Toni Gibbs tenía 23 años. Trabajaba de enfermera en un hospital de la zona. La encontraron en un descampado, desnuda. La habían apuñalado. Había un viejo vagón de tranvía abandonado y era evidente, por lo que encontramos en su interior, que habían asesinado a Toni dentro de aquel vagón abandonado. Ellen Blau era una chica joven. Tenía 21 años. Había desaparecido. Pasaron creo que unos 20 días antes de que se descubriera su cuerpo. El tener 3 casos de asesinatos espeluznantes de chicas jóvenes sin resolver me hizo sospechar que podrían estar conectados. Mientras Barry Macha intentaba resolver esos 3 asesinatos, Ken Taylor seguía siendo el único sospechoso del asesinato de Debbie, su mujer. Me hicieron la prueba del polígrafo. Vinieron a mi casa a recogerme y me llevaron a Dallas. Y fue una pesadilla. Era la primera vez que me sometía al polígrafo. No sabía qué esperar, pero no tenía nada que temer. Así que sí, conectadme. Haré lo que queráis. Vamos a ello. Y dejemos de centrarnos en mí. Y averigüemos qué pasó. Quisieron repetirlo porque yo ya había tenido tiempo de calmarme. Supongo, no lo sé. Y lo pasé. Y seguían sin estar convencidos. Así que quisieron que me sometiera una vez más y lo volví a pasar. A los pocos días tuvimos su funeral. Mi madre y yo fuimos a elegir el ataúd y la ropa y todo ese tipo de cosas. No recuerdo si su familia asistió al funeral. Ese día estaba como en una bruma. Lo pasé muy mal porque la policía estuvo allí. Me seguían. Estaban allí cuando salimos del coche. Y fueron andando a unos metros de mí hasta la tumba. Y no me quitaron los ojos de encima ni un minuto. Así que no me acuerdo muy bien quién asistió. Sé que fue muchísima gente y un montón de periodistas. Y la policía. Y no sé quién más. Pero yo únicamente me quise concentrar en la mujer que iba en el ataúd. Después del funeral y de que todo se calmara, no sabía qué más hacer aparte de volver al trabajo. Fui a fichar y el jefe me llamó aparte. Ken, tengo que hablar contigo. Y me dijo, ya no puedes trabajar aquí. Y le pregunté por qué. Y me dijo, bueno, porque no nos has llamado todos los días que has estado ausente. Le dije, jefe, todo el mundo en Texas
Sabe dónde he estado y lo que estaba haciendo y lo que me ha pasado. Me dijo, ya no trabajas aquí. Se acabó. Yo llevaba 10 años trabajando para aquel hombre. Yo era su protegido. Él era un mentor. Y quiero que te vayas ahora, ¿de acuerdo, Ken? Y me despidió en el acto. Y no solo eso. Cuando iba a buscar otro empleo, yo ponía ese trabajo como referencia. Claro. Y él les decía, ¿sabes quién es ese tío, no? Es el que mató a su mujer hace poco. Mi vida siempre se había centrado en mi familia y mi trabajo. Ya había perdido mucho. Y cuando perdí eso, fue como si me dejaran sin aire. Porque sentí que estaba defraudando a todo el mundo. Mi trabajo era proteger a Debbie y no lo pude hacer. Mi trabajo era proveer para mi hija y de repente tampoco podía hacerlo. Mi trabajo era no mancillar el honor de mi familia y tampoco pude hacer eso. Dicen que Dios no te da más de lo que puedes aguantar. A veces desearía que no confiara tanto en mí. ¿Cuánto puedes perder y seguir siendo quien eres? Ken luchaba por reconstruir su vida bajo una nube de sospecha. A Robert le costaba entender por qué habían asesinado a su hija, Tina. Durante 3 meses, en todo lo que podía pensar era cuánto tiempo tardó. ¿Cuándo se dio cuenta de que iba a matarla? De que no iba a parar. Llamé a la forense de Fort Worth, que había realizado el informe de Tina. Le pregunté, mi hija Tina Kimbrough, que murió asfixiada, ¿cuánto tiempo tardó en morir? Y ella dijo, Tina Kimbrough tenía una salud mejor que la media. Casi 22 años. 7 minutos y medio. Yo le dije, ¿qué? Y ella dijo, lo que le digo, Robert, es que si él hubiera parado después de 7 minutos y medio, ella habría empezado a respirar de nuevo. Incluso hoy miro un reloj y luego lo miro de nuevo y veo que han pasado 7 minutos y medio. Y es increíble las cosas que pueden pasar en tu vida en 7 minutos y medio. En 1986, Feron Wardrip llegó a un acuerdo con la fiscalía por el asesinato de Tina Kimbrough. Barry me dijo, es mejor negociar y meterlo en la cárcel, porque nunca sabes lo que van a decidir los miembros del jurado y solo hace falta uno para arruinarlo. Iban a llegar a un acuerdo y dijo que le podrían caer 35 años. Y me pareció un insulto que no pidieran la pena de muerte. Pero después de cumplir solo 11 años, Wardrip iba a obtener la libertad condicional. Sabía que iba a salir en libertad condicional muy rápido y por eso quise decirle unas cuantas cosas. Él había matado a mi hija y yo creía que debía morir.
Sin duda, lo más difícil fue intentar explicarle a Jennifer por qué su madre no iba a volver más. Cuando por fin le dije, no vas a poder ver más a mamá porque se ha ido al cielo. Está con los ángeles, o lo que fuera que le dijera. No podía explicárselo porque ni yo mismo lo entendía. Ningún niño debería pasar por eso. Ese fue quizás el momento más difícil de mi vida. A Ken Taylor le estaba costando reconstruir su vida tras la muerte de su mujer. Durante más de una década fue el único sospechoso de su asesinato. No dejaban de acosarme y acosarme y acosarme, y me hacían interrogatorios y polígrafos y me seguían a todas partes. Yo era el único sospechoso que tenían. Yo era la persona más cercana y fueron incapaces de mirar más allá. Era como si no pudieran mirar más allá. Aquí tienes. Uno de los golpes más bajos fue el de un amigo mío, Me alegro de verte, tío. Yo también me alegro de verte. que no había visto desde hacía varios años, y de repente apareció por mi casa. Gracias por venir, tío. Me viene muy bien una cara amiga. Sí, ya me imagino. Entonces, ¿qué pasó? Él y yo habíamos sido como hermanos en el instituto. Así que cuando me senté a hablar con él, me di cuenta por el tono de sus preguntas que llevaba un micrófono y que intentaba incriminarme. ¿Os peleabais mucho? ¿Y ella no estaría teniendo una aventura o algo así? No. Incluso la persona en la que más confiaba en este mundo estaba dispuesta a venir a por mí, igual que el resto. Aquel fue un golpe muy bajo. Y me di cuenta de que ante aquel problema estaba solo. A Feron Wardrip, el asesino de Tina Kimbrough, le concedieron la libertad condicional. A Robert Kimbrough le dieron la oportunidad de reunirse con él cara a cara antes de que fuera liberado. Tuve la oportunidad de reunirme con él y la aproveché. Era algo que quería hacer. Tenía unas cosas que quería decirle. Esperaba ver entrar en la sala una especie de Charles Manson. Esperaba a alguien con muy mala actitud, no sé, un tipo duro. Esperaba a un tipo duro. Y entró un chaval. Con el pelo bien cortado. Un chico educado. Bueno, le expliqué las razones por las que le odiaba. Empezó a contarme lo que había pasado aquel día. Se pelearon y él le dio la vuelta y le puso el brazo sobre la cara. En un minuto, ella se quedó inerte y la dejó caer. Y yo le dije, pero eso no es lo que pasó. La asfixiaste con una almohada en el sofá durante 7 minutos y medio. Y él no respondió, solo me miró, extrañado, como si intentara recordar aquello. Yo sabía lo que había pasado, pero ¿por qué no lo sabía él? ¿Por qué me había contado esa historia? En
diciembre de 1997, Theron Wardrip salió en libertad condicional. Los 3 homicidios más notorios de Wichita Falls seguían sin resolverse. Aquellos casos habían ocurrido en el 84, 85 y llegaron los 90. Y seguíamos sin haber resuelto ni el caso de Sims, ni el de Gibbs, ni el de Blau. Pero aún así no iba a renunciar a intentar encontrar a los culpables. Siempre tuve la esperanza de que, como teníamos el ADN, algún día podríamos resolver esos casos, por lo menos los 2 primeros. Más de 10 años después y con los avances en ADN, los investigadores decidieron realizar nuevas pruebas. Pregunté al laboratorio, ¿puede decirme si las muestras de ADN de esas víctimas pertenecen al mismo agresor? El propio jefe del laboratorio me llamó. Sí, estoy delante del expediente. El ADN de esas 2 víctimas pertenecen al mismo agresor. Os encontráis ante un asesino en serie. Muchas gracias. Quería que alguien mirara los casos desde una nueva perspectiva. Así que asigné a un nuevo investigador para que revisara los archivos y buscara coincidencias con otros sospechosos. Y me vino con el nombre de Theron Wardrip. El mismo hombre que se encontraba en libertad condicional por el asesinato de Tina Kimbrough. Wardrip había trabajado en el hospital donde trabajaba Tony Gibbs. Vivía en un apartamento justo en la calle donde asesinaron a Terry Sims. Y las mejores amigas de Ellen Blau vivían en el mismo complejo de apartamentos donde vivía Wardrip. Era una persona que teníamos que descartar. En 1999, los investigadores obtuvieron una muestra de ADN de Wardrip. El técnico del laboratorio le dijo al investigador, estoy seguro, el ADN de esta persona coincide con las muestras. Estábamos eufóricos. Era como si por fin hubiéramos encontrado al hombre del saco. Su agente de la condicional le llevó a comisaría y Wardrip dijo, quiero declarar sobre esos asesinatos. ¿Mató usted a Ellen Blau? Sí, ¿Mató usted a Tony Gibbs? sí, ¿Mató usted a Terry Sims? sí. Mi conciencia me obliga a que confiese otro más. Pero no fue aquí. Aquel fue en Fort Worth. La confesión cerró aquellos casos, pero Wardrip dijo, tengo que hablarles sobre uno en Fort Worth. Nosotros no sabíamos nada de ninguna víctima en Fort Worth. Creo que se llamaba Debra Taylor. Me fui desde Wichita hasta Fort Worth. Fui a un club o algo así. Había una chica y bailamos. Salimos al aparcamiento de atrás e intenté enrollarme con ella. Y me dijo que no. Y me dio una bofetada. Y cuando lo hizo, me puse furioso. Y la agarré y le di la vuelta y le hice lo mismo que ella me hizo a mí. Y la maté. Dieciséis años después de la muerte de Debbie, me llamaron por teléfono y me dijeron que habían atrapado al tipo. Y yo pregunté, ¿qué tipo? Y me dijeron, el tipo que mató a su mujer. Ha confesado y está detenido. Y usted ha sido exonerado. Gracias. No podía creer lo que oía. Después de tanto tiempo,
Había perdido la esperanza. Adiós. Aquella puede que fuera la mejor llamada de mi vida. Es la prueba que preparé para el caso por asesinato con pena capital. Quería que el jurado viera lo que había hecho. Tony Gibbs tenía toda su vida por delante. La mañana que la asesinó, iba a ir con Katie, su hermana, a comprarle una bicicleta. No pudo hacerlo. Al marido de Debra Taylor se le condenó al ostracismo porque todo el mundo pensó que él lo había hecho. Y por supuesto, ahora sabemos que no lo hizo. Y luego tenemos a Tina Kimbrough, soltera y la única hija de sus padres. Terry Sims, Ellen Blau. Él acabó con todas esas pobres chicas y dejó a sus familias destrozadas por esos hechos. En 1999, Wardrip se declaró culpable de los 4 asesinatos. Se le condenó a 3 cadenas perpetuas y a la pena de muerte. Ya sé que estas cosas ocurren en el mundo, pero me alegro mucho de que pudiéramos resolver esos casos. Después de que Wardrip admitiera que había cometido los asesinatos, llamé a Robert para decirle que Wardrip le había mentido. Le había mentido a la cara al decirle que Tina había sido la única persona a la que había hecho daño. Sabía que eso le dolería y así fue. En aquel momento no sabía que estaba hablando con un asesino en serie. Cuando me contó lo que había pasado entre él y Tina, en realidad me estaba hablando de cuando asesinó a otra chica. Barry me lo dijo. Robert te contó el asesinato de otra chica. Sigo sin saber por qué mató a Tina, a día de hoy. No sé por qué lo hizo. Y eso es algo que siempre he querido saber. Era una de mis preguntas. ¿Por qué la mató? Te pasas 22 años criando a una hija. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, desaparece. Los niños son niños, son tus hijos para siempre. Y quiero que todo el mundo sepa quién es Tina. Nunca sabremos en quién se habría convertido. Pero sabemos quién era. Era mi hija. Y era muy especial. Es la primera vez que cuento toda mi historia a alguien. Especialmente con tanto detalle. Y va a ser la última. Cuando escuchó la entrevista de Ken, fue la primera vez que su hija Jennifer escuchaba toda la historia. ¿Ves lo mucho que se parece a su madre? Sí. Hola. No recuerdo que Jennifer y yo habláramos mucho de esto cuando era pequeña. He estado oyendo retazos de esa historia durante toda mi vida, pero oírsela contar a él es mucho más duro, porque la verdad es que nunca le había oído hablar de ella con tanto detalle. Sé que mucha gente que conoció a mi madre me mira y la ve, y sé que a veces eso es duro para ellos. Así que eso es algo que he llevado conmigo. Ha sido duro parecerse a ella. Podrían ser gemelas.
de lo mucho que se parecen. Me gustaría que ella estuviera aquí. Perdí a la mujer que amaba y a la familia que éramos. Y ha sido muy difícil tener que lidiar con ello. Es increíble lo mucho que puedes guardar dentro. La gente habla de pasar página. Lanzan esas palabras como un frisbee. No se puede pasar página. No lo superas. Solo encuentras la forma de seguir. Es lo máximo que puedes hacer.